Buen día. En este video veremos cómo podemos usar las referencias absolutas y las referencias relativas en una hoja de Excel. Como definición tenemos que una referencia absoluta es una referencia fija que no cambia sin importar dónde se utilice. Siempre apunta a un lugar específico. ¿Qué nos da a entender con esto? Que por ejemplo yo me posiciono en alguna celda, por ejemplo en este caso G8, y yo quiero que en esta celda se muestre la información de otra celda. Bueno, entonces para esto yo le doy igual y me posiciono en la celda donde yo quiero extraer esa información. Por ejemplo, yo voy a elegir la B8. Si se puede notar, pues se pone la celda en color azul porque la he seleccionado he seleccionado esa celda para extraer esa información. Le doy enter y si se fijan, la información que había en la celda B8 me la puede mostrar en la G8, que en este caso pues es una descripción que dice paquete 1. Si yo le cambio la información a la celda de origen, en este caso por ejemplo en vez de paquete 1 le pongo paquete 5 en minúscula y le doy enter, se me va a cambiar donde yo puse que se me mostrara esa misma información. ¿Ok? A esto se le llama referencia absoluta. Si yo, por ejemplo, quiero poner esa misma referencia en alguna otra celda, supongamos en la celda G9, pues lo tengo que hacer a mano y es lo mismo. Pongo igual, escojo la celda, que en este caso quiero sacar la misma información de esa celda, le doy enter y me la muestra. Si yo cambio la información en la celda de origen, por ejemplo, le pongo paquete 5 otra vez, pues se me va a cambiar en las dos celdas. Esto es muy tardado ya cuando son tablas muy grandes. Sí te quita demasiado tiempo. Entonces por eso Excel tiene una forma de poner referencias de una manera rápida. En este caso es posicionándonos en la celda o en una de las celdas donde ya tiene alguna referencia de alguna otra celda. Y nos vamos a la esquina inferior derecha, se muestra un puntito. Le damos clic izquierdo y arrastramos. Y es aquí ya cuando se nos ponen las referencias. También lo podemos hacer hacia la derecha. Le damos clic izquierdo en el puntito y arrastramos hacia la derecha. Y también me da referencias. Aquí el problema es que no me da la referencia o la información de la celda que yo quiero. Si se fijan, la referencia se mueve. Si yo le doy aquí en la fórmula, la referencia ya no es B8, ya es B9 para para la celda G9. Si yo le doy en la izquierda, en la celda H8, su referencia es una celda de al lado de la celda a la que yo le quiero extraer la información, que es la celda C8. Entonces, al hacer este tipo de métodos, lo que hace es cambiarme mi celda de referencia. O sea, la referencia ya no es absoluta, ya es relativa porque me la está moviendo. En este caso, una referencia relativa, como dice la definición, es una referencia que cambia dependiendo del contexto en que se use. Se ajusta en función de la posición actual. Entonces se va, como yo, en este caso, por ejemplo, aquí en paquete 2 de la celda G9, me cambió la referencia. En vez de ponerme la celda B8, me la cambió en la posición de la fila donde yo quise extraer una información. Entonces, al estarme moviendo así en mis referencias, pues realmente yo no podría poner alguna referencia en varias celdas que yo quisiera que se mostraran. Pero para esto también hay formas de hacerlo y es lo que vamos a ver a continuación.
Bueno, como primer ejemplo vamos a utilizar lo ya aprendido. En este ejemplo tenemos una tabla, puede ser de cualquier empresa que venda distintos tipos de paquetes, donde cada paquete incluye varios artículos. Tenemos en la columna C la cantidad de paquetes que se vendieron esa semana, la primera semana, y en la columna D los paquetes que se vendieron en la semana 2. Luego tenemos los precios y luego el total, que aquí es donde vamos a poner pues el costo total de los paquetes que se vendieron en cada semana. Entonces, para hacer esto pues ponemos el igual, seleccionamos la cantidad de paquetes y lo multiplicamos por el precio, le damos enter y ya me da el costo total que se vendió en la primera semana del paquete 1. Para no ponerlo a mano usamos las referencias relativas. Entonces aquí podemos darle clic izquierdo y arrastrar, o simplemente le damos doble clic y me muestra pues el costo total de cada paquete, de la primera semana. Aquí sí nos funciona la referencia absoluta porque se va moviendo. Ahora sí que si queríamos ver el costo total del paquete 2 y el costo total del paquete 3. Ok, entonces aquí podemos seleccionar todo. Igual nos vamos al puntito y lo arrastramos hacia la derecha. En este caso también la referencia relativa nos sirve. ¿Por qué? Porque aquí ya me movió, mis dos referencias me las movió a la columna D y a la columna F. Entonces sí me está mostrando realmente el costo total de los paquetes a los cuales yo quiero saber pues el costo total en dinero. Esto está bien, pero en una tabla se ve raro que pongas dos veces el mismo precio. ¿Por qué? Porque pues con una vez basta y así puedes sacar la información a lo mejor y alguien se puede confundir. Pero este sería el ejemplo de cómo utilizar en las referencias relativas en las columnas, tanto en la columna C y D, y también aquí me faltó poner como la columna E y F. Entonces, esta es la forma de utilizar las referencias relativas. Ahora pasaremos al siguiente ejemplo donde vamos a aprender a usar las referencias absoluta combinadas con referencias relativas. Entonces, como ejemplo tenemos que el costo de cada paquete, el paquete 1, paquete 2 y paquete 3, tiene el mismo precio, pero pues igual los desglosamos para ver la venta o lo que se vendió en la primera semana y la segunda semana de cada paquete. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí esta es la manera de usar una referencia absoluta, poniendo el signo de pesos entre la celda y el número de fila. Como primer ejemplo pues ponemos lo que es el igual, seleccionamos lo que es la celda donde queremos sacar la información, en este caso es la C13, se marca en azul, y aquí lo que vamos a hacer es poner los signos de pesos. Aquí y aquí. Ok, esto hará que aunque yo desplace mi celda, la referencia no va a cambiar. Entonces en este caso aquí lo vamos a multiplicar por
las ventas de la semana 1, porque estamos sacando el total de esa semana. Le damos igual y ya me dice el dinero. Ahora hay que, como ya lo vimos, pues desplazamos, damos doble clic en el puntito inferior derecho y desplazamos hacia abajo. Corroboramos y como podemos ver, nuestro valor que está marcado entre los signos de pesos de la referencia donde sacamos, o bueno, queríamos sacar la información, que en este caso es el costo de paquetes, no se movió. Lo que sí se movió fue la otra referencia, porque sigue pues la misma secuencia de estar cambiando la posición en función de la pues del lugar actual. Ok, entonces checamos lo que es la siguiente celda y va a pasar lo mismo. El precio se mantuvo en pesos, pero la cantidad se cambió a la siguiente celda. Entonces ahora si yo quiero arrastrar mi referencia al lado derecho, lo hacemos de igual forma. Corroboramos. Mi referencia absoluta no cambió, pero mi referencia relativa sí, que es la cantidad de paquetes vendidos. Ok, entonces igual forma yo lo puedo arrastrar o le puedo dar doble clic aquí y se me despliega y la referencia absoluta no me va a cambiar. Ok, esto nos sirve que podamos usar una referencia en varias celdas sin tenerlas que poner a mano. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a ver lo que es una referencia absoluta relativa combinada con con referencias relativas. ¿A qué me refiero con una referencia absoluta relativa? Me refiero a que mi columna va a ser absoluta, o sea, si yo quiero recorrer en una celda una fórmula donde yo saqué información de otras, si yo por ejemplo lo quiero hacer hacia la derecha, me va a cambiar la referencia relativa, pero no me va a cambiar la columna. Más sin embargo, si yo lo desplazo hacia abajo, pues aunque sea absoluta la columna, sí se va a estar cambiando el valor, mi referencia entre celdas. Vamos con un ejemplo para que se pueda explicar mejor. Aquí yo le doy igual. Es casi el mismo ejemplo que el primero, solo que en el primero yo tuve que poner dos veces el mismo precio. En este caso nada más lo estoy usando una vez. Ok, entonces aquí lo seleccionamos y como podemos ver, pues le ponemos el signo de pesos antes, ahí mero. Entonces ahora nada más lo multiplicamos, ya no se va a poner el signo de pesos en medio. Ahora lo multiplicamos por la cantidad de paquetes 1 vendidos en la primera semana y le damos enter. Ok, entonces aquí desplazamos hacia abajo. Eh, prácticamente tiene el mismo la misma descripción de que se me van a estar moviendo como si fueran referencias relativas, pero si yo lo desplazo hacia el lado derecho para poner una referencia, como podemos ver en la fórmula, sí me desplazó lo que es la semana, pero la columna de precio donde yo marqué la celda para sacar la información se me va a mantener. Es algo que no pasó en, bueno, en el primer ejemplo. Yo aquí desplacé hacia la derecha. Por ejemplo aquí, pues ya tenemos nuestras referencias. Yo lo desplacé hacia la derecha y mis dos referencias cambiaron, tanto la de la semana como la del precio, porque la del precio estaba en la columna E.
Entonces aquí lo que me cambió pues nada más fue la referencia relativa normal, pero la absoluta se me quedó. Y si ahora desplazamos para poner referencias hacia abajo, podemos notar que mi referencia es absoluta, pero me la cambió a la siguiente celda como si fuera relativa. O sea, ya no me la movió a la siguiente columna, que sería la F, ya me la mantuvo ahí. Entonces, aquí lo que me ahorré yo, a comparación de la tabla 1, es que no tuve que poner dos veces el precio. Con una vez basta y se ve pues más formal la tabla para sacar pues todos mis precios. Como último ejemplo, aquí vamos a explicar lo que son las referencias relativas absolutas. ¿Qué tiene de diferente estas referencias con el ejemplo anterior de las referencias absolutas relativas? Bueno, la diferencia es que en el ejemplo anterior volvimos absoluta la columna, pero a su vez era relativa porque se movía entre filas, pero eran las filas o donde se sacaba la información era la posición de las filas, pero de esa columna. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí sacamos la información de la celda E21 y si movemos hacia abajo sacamos la información de la celda E22, o sea, no nos movimos de columna, así que solamente nos movimos de fila, que eso también lo vuelve como una referencia absoluta por la columna, que se saca nada más de todas las filas de esa columna, y a su vez pues lo vuelve relativo. A comparación del ejemplo que ahora les voy a mostrar, lo que volvemos absoluto es la fila y lo que es relativo pues son las columnas, que se va a mover entre columnas. Ok, entonces por ejemplo aquí tenemos el primer ejemplo para que se explique un poco mejor. En este caso yo no quiero que se me mueva la fila 29, aunque yo desplace luego mi celda para ver referencias hacia abajo o hacia un lado. Entonces la escogemos, la columna, y ponemos el signo de pesos ahora en medio. Aquí. Y lo multiplicamos por una referencia relativa normal. ¿Ok? Ok, entonces aquí, si se fijan, si yo le doy hacia la derecha y vemos, me movió lo que son mis dos referencias entre columnas. Esto es como de una manera normal de mover la, las referencias como si fuera una referencia relativa normal. Pero si ahora desplazamos hacia abajo, se supone que al desplazar hacia abajo se me tienen que mover las dos filas. Y lo que vemos es que no. Lo que se me movió fue una de las filas que fue de la 27 a la 28, o sea la semana 2, pero la fila 29 se mantuvo. ¿Ok? En vez de moverse a la 30, se mantuvo en la 29. Entonces lo que hicimos fue volver absoluta la fila, pero relativa porque podemos sacar cualquier información de las columnas en la posición de la fila 29. Entonces si desplazamos hacia la derecha, vemos lo mismo. No se me movió la fila 29, que fue absoluta, nada más se me movió la columna, pero se mantuvo ahí. Y la otra, pues se mueve normal como si fuera una referencia relativa. ¿Ok? Entonces, esas son este,
las 4 formas de usar referencias absolutas y relativas aquí en un libro de Excel.